la palabra del Señor puede iluminar nuestras vidas y podemos pedirle al Señor que use lo sencillo para fortalecer nuestra fe y también para iluminar nuestra toma de decisiones, y que el Señor en su palabra tenga misericordia de nosotros hoy y que por su Espíritu nos bendiga a cada uno. Es el Señor Jesús que se encuentra con un principal de entre los judíos que se llamaba Nicodemo, y el relato dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí nomás. Este es el encuentro que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo, el mismo Nicodemo que el día de la crucifixión del Señor Jesús volvería a aparecer en la escena para llevarse junto a José de Arimatea el cuerpo del Señor Jesús y sepultarlo. Este Nicodemo, el mismo Nicodemo que aquella vez actuó para pedirle a Pilato que le entregase el cuerpo del Señor para sepultarlo, es este maestro de la ley que se acercó con miedo, con ciertas reservas al Señor Jesús de noche. Una de las grandes
preguntas que la historia se ha hecho es ¿por qué Nicodemo vino al Señor Jesús de noche? Y la segunda gran pregunta que se ha hecho en la historia de los estudiantes del Nuevo Testamento es ¿por qué Nicodemo le dice al Señor Jesús que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él? ¿Qué habrá visto Nicodemo en el Señor Jesús si el Señor Jesús estaba comenzando su testimonio público? Todavía el Señor Jesús no había salido a la vida pública como para que Nicodemo pudiera decir, vaya, mira los milagros que el Señor hace, o las manifestaciones de poder que el Señor tiene, o la dignidad de su carácter, o la sabiduría de sus palabras. Bueno, hay dos cosas para mencionar aquí. La primera de ellas es que el Evangelio de Juan, este mismo autor, cuando termina su Evangelio, nos cuenta a todos los lectores que si se hubiera escrito todo lo que el Señor Jesús hizo mientras que estuvo en su ministerio público, no alcanzarían los libros en el mundo para escribir todas las cosas que el Señor hizo, de las cuales no han quedado registro. De modo que es muy posible que Nicodemo efectivamente haya visto al Señor Jesús obrando en situaciones que no tienen registro. Y una segunda posibilidad muy concordante es que Nicodemo haya visto al Señor Jesús cuando entró por primera vez a echar a los mercaderes del templo y haya visto cómo el Señor Jesús actuó llamando a esos mercaderes que habían transformado al atrio del templo en un negocio, como el Señor Jesús dijo que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Usted se recordará que Anás y Caifás, que a la postre fueron quienes terminaron perjurándole la muerte al Señor Jesús, se encontraron con alguien que finalmente se atrevió a cuestionar cómo ellos estaban tramitando la vida de la fe del pueblo del Señor, y no solamente cómo ellos la estaban gestionando, sino el provecho que estaban obteniendo de la fe de las personas, vendiéndole, el cabrito, vendiéndole una paloma para los sacrificios. Cómo Anás y Caifás habían transformado a las inmediaciones del templo en un lugar de compra de productos que luego eran usados en el ritual del templo. Y cómo también Anás y Caifás habían puesto una moneda para las ofrendas en el templo, de modo que en el templo de Jerusalén se ofrendaba únicamente con el precio, con la moneda del templo, y eso obligaba a las familias que llegaban del exterior a cambiar su moneda del lugar. Digamos, por ejemplo, que Córdoba tuviera una moneda y digamos que Entre Ríos tuviera la suya y que la provincia de Buenos Aires tuviera la suya y que la provincia de La Pampa tuviera la suya y que la provincia de San Luis tuviera la suya, y cuando venían a Jerusalén con sus propias monedas regionales, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes del templo, habían dispuesto que las personas tenían que cambiar la moneda de origen por la moneda del templo, y el cambio que habían establecido era un cambio sumamente desfavorable a las familias, muy usurario. Todo eso está relatado en el Evangelio, cuando el Señor Jesús tomó la mesa de los cambistas y la tiró al suelo y sacó. El relato cuenta que el Señor Jesús se sacó el cinto y hizo con su cinto un látigo, y con el látigo desalojó las inmediaciones del templo de todas estas personas que le indignaron. Bueno, Nicodemo puede haber ido a Jesús de noche porque él era un fariseo que había visto lo que el Señor Jesús hizo con los cambistas y quiso hablar con él para preguntarle. Es muy probable que Nicodemo fuera parte del gobierno de los judíos, del Sanedrín, y entonces, preocupado por lo que el Señor Jesús hizo y por las repercusiones que eso iba a tener en el carácter de Anás y en el carácter de Caifás, es muy probable que Nicodemo, como un hombre
mayor haya querido hablar con el Señor Jesús a solas acerca del episodio. Todo lector del Evangelio sabe que fue finalmente Anás y Caifás los que se juntaron contra el Señor Jesús a decir el Señor Jesús, al terminar su ministerio, volvió al templo y volvió a echar los mercaderes, produciendo el mismo episodio, por segunda vez desafiando la autoridad de los religiosos de su día. Aquí está Nicodemo ahora, con esto presuntamente en el corazón, hablando con el Señor Jesús de noche, diciéndole: nadie puede hacer lo que vos has hecho. Nadie se puede enfrentar al poder de esa gente si no está Dios con él. Nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Bueno, lo cierto es que el Señor Jesús tenía un asunto para conversar con este conocedor del Antiguo Testamento. Nicodemo era un maestro del Antiguo Testamento, un puntilloso dentro de los maestros del Antiguo Testamento. Él era un fariseo. Y los fariseos se dedicaron a cuidar la letra y el comportamiento del pueblo, a tratar de mantener pura la religión y a mantener el purismo de las formas de mirar y de leer. Bueno, estaba el Señor Jesús delante de uno de ellos que vino de noche a hablar con él. Y lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo fue: Nicodemo, hace falta que nazcas otra vez. Hace falta nacer otra vez. No te maravilles que te digo que hace falta nacer otra vez. Bueno, este asunto del nacer otra vez para la mente estructurada de Nicodemo, en la religión especialmente, le resultó tan agraviante que para Nicodemo le voló la cabeza por el aire, al punto de que hizo una pregunta que a nosotros al leerla nos parece una pregunta casi ridícula, fuera de lugar, porque le dice Nicodemo: ¿cómo nacer otra vez? ¿Puede un hombre siendo viejo entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? O sea, resulta chocante al buen entender de un lector, que Nicodemo tomó literalmente las palabras del Señor Jesús, como estaba acostumbrado a leer literalmente el texto de la ley de Moisés. Y así como él estaba acostumbrado a aplicar literalmente el texto y el conocimiento de la ley de Moisés a la vida presente, del mismo modo, Nicodemo analizó literalmente lo que el Señor Jesús le dijo, que hace falta nacer otra vez. Cuando el Señor Jesús le dice: tenés que nacer de nuevo, Nicodemo se miró a sí mismo y dijo: yo soy una persona demasiado grande para entrar en la panza de mi mamá. Eso que estás diciendo me suena a un absurdo. Le sonó a un absurdo y se lo planteó al Señor Jesús. Y el Señor, en su gran paciencia, le vuelve a Nicodemo a decirle: mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Ahí el Señor Jesús lo pone a este maestro de la ley delante de un escenario que no le era para nada familiar. Lo sacó de la letra dura y de la letra fría y lo ubicó en el campo espiritual. Lo sacó de la teoría y lo puso frente a un escenario totalmente nuevo. Y la novedad para Nicodemo es el asunto del reino de los cielos. Le dice a Nicodemo que detrás de la ley de Moisés y detrás de todo el conocimiento que él tiene acerca de la ley de Moisés hay un mundo espiritual presidido por el Dios vivo y verdadero, que no se ve. El Señor Jesús lo introduce a Nicodemo al mundo de la fe y lo trae de súbito ante una propuesta nueva, absolutamente revolucionaria. Y a lo mejor nos hace falta incluir en este momento un dato, que es que hace 400 años
que Dios no habla con el pueblo de Israel. Desde la última vez que un profeta habló en el Antiguo Testamento hasta los días del Señor Jesús, pasaron 400 años de silencio. De modo que Nicodemo, cronológicamente hablando, no tuvo cómo tomar contacto con ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Lo único que Nicodemo tuvo para su preparación de fe fue la lectura de los pergaminos, de la ley y de los profetas que quedaron a los días del Señor Jesús. Y ahora la presencia del Señor Jesús, Juan el Bautista primero y el Señor Jesús después, son el comienzo, el recomienzo, cuando Dios comienza otra vez a hablar. Y esta vez lo hace en la persona del Señor Jesús, que se encuentra con este hombre para decirle: mirá, lo que es nacido de la carne es carne, ahora se trata de una operación en el mundo de la espiritual, en el campo espiritual. Se trata de nacer de nuevo espiritualmente. Si no naces de la palabra, del agua de la palabra, si no naces del agua y del espíritu, no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder tomar contacto con el reino de Dios. Bueno, para Nicodemo todo esto era absolutamente nuevo, totalmente nuevo. Es tan evidente que Nicodemo está viviendo una gran sorpresa que el Señor Jesús en su conversación le dice: mirá, si te cuento las cosas terrenales, si te hablo de lo terrenal y no lo crees, ¿cuánto más si me pusiera hoy a hablar de lo celestial? Como diciéndole a Nicodemo: mirá, si de las cosas simples de nacer otra vez y no te cabe en la cabeza, ¿cuánto más si me pusiera a hablar de los misterios de Dios que encarno? Bueno, fue este mismo Señor Jesús que le dijo a sus discípulos unos años más adelante que Él tenía muchas cosas para enseñarles, pero que ellos no la podían recibir, que el Espíritu Santo que vendría en Pentecostés terminaría de enseñarles cosas que Él quería enseñarles, pero los discípulos no estaban en condiciones de recibir. Bueno, es el mismo concepto puesto en esta conversación de Nicodemo, al cual el Señor Jesús le dice: mirá, Nicodemo, la maravilla es que hay una propuesta revolucionaria de parte de Dios. Y la propuesta de parte de Dios no es emparchar una vida, la propuesta de Dios no es mejorar una vida, la propuesta de Dios no es esforzarme por lograr una mejor vida, sino que la propuesta que Dios le trae a Nicodemo en la boca del Señor Jesús es empezar de nuevo, es nacer otra vez, es hacer las cosas nuevas. Bueno, la revolución que el Señor Jesús trajo continúa hoy retumbando, porque hoy todavía esta sociedad continúa escuchando de boca de los testigos de Jesús que han sido enviados, que hemos sido enviados al mundo, estas mismas palabras. El Señor Jesús no viene a ese mundo para mejorarle la vida a las personas, sino que el Señor Jesús viene a nuestras vidas para cambiarlas, para hacerlas de nuevo, para que aprendamos a nacer a una nueva realidad. No hay un parche, sino que hay un nuevo nacimiento radical. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es nuevo, que viene de Dios. Nos hace bien escuchar esto otra vez, aún a los caminantes al cielo, que hace años estamos andando en el camino de la fe, porque una es la vida de la carne, porque lo que es nacido de la carne es carne. Y llamativamente el Señor Jesús no le dijo a Nicodemo que necesitábamos aniquilar la carne, No, el Señor Jesús no le dijo a Nicodemo que tenía que destruir la carne,
sino que le dijo a Nicodemo, mirá, hay ahora una convivencia. Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y aquí hay una convivencia de lo que es carne y de lo que es lo nacido del Espíritu. Buen día, estás acá, ¿no? Sopa, solo sopa. Pero el Señor Jesús le enseñó a Nicodemo que hay personas que tienen solo carne y funcionan en la vida durante sus 80, 70, 80 años, nacido de la carne, de lo que el papá y la mamá le dio y de lo que la herencia de la familia y de la inteligencia que recibió por los cromosomas que trajo, carne. Las habilidades musicales, las inclinaciones artísticas, las inclinaciones profesionales o los deseos laborales que me da por las cosas manuales, que me da por las cosas intelectuales, carne. Lo que es nacido de la carne, carne. Y cuando decimos carne estamos hablando de papá y mamá, de lo que viene de la familia. Bueno, hay un universo de las personas, todas hemos nacido de la carne. Y aquí estamos. Lo que es nacido de la carne es carne. Y el Señor le dice a Nicodemo que de entre los nacidos de la carne hay quienes también oyen una voz de parte de Dios que les convida a participar de un nuevo nacimiento ahora en su vida interior. Una cosa es lo que se ve y otra cosa no se ve. Hay una realidad que se ve y hay una realidad que no se ve. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, es Espíritu, es el Espíritu. Es el Espíritu, el nacimiento en el Espíritu. Es el nacimiento que ocurre en nuestro espíritu, lo que nos habilita para ver el reino de Dios. Bueno, ¿cómo ocurre este nacimiento en el Espíritu? ¿Cómo ocurre? Lo primero que tenemos que recordarnos es que por gracia somos salvos por medio de la fe. Que esto no es de nosotros porque es un regalo de Dios. Y también tenemos que acordarnos que el evangelista Juan nos dice que los que son nacidos del Espíritu son llamados hijos de Dios, y este nacimiento no ocurre por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que ocurre por la mera voluntad de Dios. Y si hay algo que molesta a la cultura dominante, si hay algo que nos molesta a los humanos, es enterarnos que nosotros no tenemos nada para aportar en el proceso de nuestra salvación. Que la salvación de nuestra vida presente y la salvación que nos aguarda en el futuro no tiene nada que ver con el esfuerzo humano. Que nuestra salvación presente es un regalo de Dios y que nuestra salvación futura es un regalo de Dios, gratis, a cambio de nada, aunque no lo merecemos. Eso tropieza contra nuestra cabeza, como la palabra del Señor Jesús tropezó con la cabeza de Nicodemo. Igual que Nicodemo en aquel día vivió una molestia intelectual cuando el Señor Jesús le predicó, le dijo que había que nacer de nuevo, esa misma molestia ocurre hoy, en el 2015, con cada uno de nosotros. Cada vez que nos enfrentamos frente a la realidad de que la salvación de nuestra vida no depende en nada de nosotros, que no hemos formado parte de nada, que no hay nada de nuestra parte y que iremos a la eternidad con Dios habiendo hecho nada para lograr entrar al cielo. Nada.
Y necesitaría decírtelo de vuelta, nada. Y tengo claro que si me quedo acá, en 5 o 10 minutos, tu cabeza va a estar molesta, diciendo, basta, termínela. Me gustaría invitarte a que durante la semana, en tu devoción al Señor, puedas volver a este concepto, que es gracia más nada. Gracia más nada. Nada, 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 nada. Y cuanto más claro tengas este concepto, cuanto más luz encuentres de Dios, en que hemos sido salvos por gracia, más nada, nada de nuestra parte, nada, nada. Y nada podremos hoy agregarle en algo como para que merezcamos algo de aquello que el Señor ha preparado para su pueblo. Nada, nada, nada. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Siervos inútiles somos. Meramente hacemos lo que se nos mandó hacer. Nada, nada, nada que sume ante los ojos santos de Dios. Yo no sé si hay algún mensaje más contradictorio a la mentalidad actual que esto. Si algo ahuyenta más personas de nuestras congregaciones que esto que acabo de decir. Porque si yo diría que haciendo esto o aquello cooperamos con Dios en la construcción de nuestra salvación, nos alistaríamos para construir nuestro futuro en el cielo, como nos alistamos hoy a los pies del capitalismo para construir nuestro futuro en la tierra. Y ponemos lo mejor de nuestras vidas y sin duda es observable en la vida diaria cómo el sistema se ocupa de sacarnos lo mejor, pretende sacarnos lo mejor y obtener lo mejor de cada persona a cambio del dinero con el cual construye su vida, sin ningún criterio de eternidad, sin ninguna mirada de largo plazo, sin poder ver el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne no ve el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, eso sí, entra en contacto con la eternidad, se pone en contacto con las moradas eternas que Dios ha ido a preparar para los que le aman. Quien entra en contacto con la persona del Señor Jesús, descubre delante de Él y sobre Él, por arriba descubre la presencia de Dios y por delante descubre la eternidad. Y cuando mira para atrás, descubre los orígenes de los cuales hemos llegado por la inmensa sabiduría del Dios que ha creado todas las cosas. De modo que esto que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es decir, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, vive como si fuera en una bombonera, en un estuche, en una cajita de bombones. Está dentro, es un bombón, buenísimo, lindísimo, riquísimo. Está dentro de un bombón. Para atrás no ve nada, no hay nada. Para adelante no ve nada y para arriba tampoco. Vive la vida el día de hoy a su manera, creyendo que la vida es eso simplemente. Hace castillos en la tierra, tiene su interés puesto aquí. Vive como que nunca se va a morir. Está construyendo una vida como si fuera eterna, sin entender que su cuerpo es carne y lo que es nacido de la carne es carne. Dramática experiencia de la cultura que quiere estirar la juventud con el propósito de agrandar la cajita de bombones y hacerla un poquito más grande y encontrar una cajita de bombones que tenga 10 años más larga. Se entristece frente a la vejez, quiere una juventud eterna, no se habla de la muerte porque la cajita de bombones se acaba. Es ciega para adelante, es ciega para atrás y es ciega para arriba. Lo que es nacido de la carne es carne, se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu.
Y nadie va a poder ver, nadie va a poder ver, nadie va a poder contemplar el reino, la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Quiero recordarnos a los caminantes al cielo que estamos aquí, que las Escrituras nos ponen delante del Dios vivo y verdadero, que es eterno, que es primero en el origen y último en los confines. Dios, que es eterno. Cuando las Escrituras hablan de la palabra, de la persona de Dios, nos dicen que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, el eterno Dios, trino, que es todopoderoso, omnisciente, es omnipresente, que está al tanto de la vida de cada uno, mientras que gobierna el universo. El Señor es personal, que entabla una relación directa con cada uno de los que le aman, con cada uno de sus hijos. Él busca un vínculo de amor con la criatura humana, nos llama a entablar un diálogo personalísimo, aunque es soberano, tiene tiempo para mí, aunque es el creador y sustentador de todas las cosas, conoce cuántos cabellos tengo en la cabeza y cada pajarito que cae, el Señor, dice la palabra que el Señor Jesús dijo que Él los alimenta a cada uno. Bueno, el diálogo con Nicodemo avanzó un poquito más y el Señor Jesús le predicó a Nicodemo cosas que iban a ocurrir más adelante. Le dijo al maestro de la ley, le dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para Nicodemo, la cita de la serpiente en el desierto era una cita familiar. Para él era un punto de contacto con la persona del Señor Jesús. Jesús hizo contacto con Nicodemo en la serpiente que fue levantada en el desierto. En un día, escorpiones aparecieron en medio del pueblo de Israel y en el medio de la desesperación Dios le ordenó a Moisés que levantara una serpiente, de modo que cada uno de los que mirara la serpiente iba a ser libre de los escorpiones. Es una historia real que ocurrió en medio del pueblo de Israel. Y efectivamente el pueblo fue salvo por la fe en la palabra de Dios, que miró la serpiente y fue salva. Y ahora el Señor Jesús le recuerda a Nicodemo que así como el pueblo del Señor vivió un trance muy peligroso en el medio del desierto cuando las serpientes lo comían, y Dios proveyó por la fe una salvación para su pueblo, así ocurriría ahora. Aunque no le dio demasiados detalles, le dijo que el Hijo del Hombre iba a ser levantado. Claro, nosotros tenemos la ventaja de mirar el relato del episodio con Nicodemo, con los acontecimientos ocurridos, y podemos decir que el Señor Jesús se refería a sí mismo como el Señor Jesús iba a ser crucificado. Nosotros hoy podemos decir, sí, el Señor Jesús fue crucificado, levantado como la serpiente en el desierto. Y 2 versículos más adelante, una vez que el Señor Jesús le planteó a Nicodemo el asunto de la serpiente y de la fe, le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado gratis, aunque nadie lo pidió y aunque nadie lo merece, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, momento tras momento, no se pierda, sino que tenga vida. Que no se pierda, sino que tenga vida. Y que la vida que adquiera sea de tal calidad que va a durar por toda la eternidad. Bueno, este es la síntesis más hermosa que está registrada en los Evangelios acerca de la gracia de Dios, la gracia, costosa gracia de Dios. Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, de modo que nuestra participación
en el proceso de nuestra salvación es una participación de la fe, es aceptar lo que el Señor ha hecho a nuestro favor, es recibirlo, es abrir las manos vacías y dejar que Dios las llene. El lugar que nos toca a cada uno de nosotros diariamente es acercarnos por la fe a la persona del Señor Jesús y volver a recibir por la fe la gracia inmerecida que el Señor nos ama, que Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, que Él ha pagado el precio de nuestra maldad y que por su muerte y por su resurrección nosotros encontramos vida, ya no vida en el cuerpo, sino que es vida espiritual, es una vida interior, es una vida que no es de la carne porque es vida eterna, no es de la carne porque la carne muere, es una vida eterna porque trasciende, es una vida que cruza las fronteras de lo que veo y es una vida que sobrepuja el poder de la muerte. Bueno, si yo tengo que cooperar, no puedo cooperar con Dios para mi salvación, a mí lo único que me queda es creer. A vos lo único que te queda es aportar de nuestra fe, creer. Nuestro lugar es creer. Y este asunto del creer en el tiempo, sostenernos en el tiempo creyendo, es uno de los temas del Señor Jesús al terminar. Dice, porque el que no cree, el que cree recibe vida eterna y el que no cree recibe condenación. Es el creer o no creer lo que define lo que define el destino eterno de una persona. Dice, el que cree no será condenado, sino que será salvo. Bueno, la salvación es el tema de la Biblia. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó. De modo que el asunto del creer o no creer es una cuestión tremendamente inquietante que a mí me gustaría hoy, en una mañana de sopa, invitarte a repasar. Porque no se trata de conocer como Nicodemo intelectualmente el contenido de la ley de Dios. No se trata de saber de Dios, sino se trata de creerle a Dios. No se trata de saber acerca de Dios, sino se trata de creer en la palabra de Dios, creerle al Señor, creerle a Dios. Usted sabe que este asunto del creerle a Dios en el correr del tiempo fue un asunto que lo inquietó al Señor Jesús. Y Él, en su ministerio público, le habló a sus discípulos más de una vez acerca del asunto del perseverar y de velar en la actitud de creer. Les enseñó a orar y les dijo que orasen y les enseñó a no solamente a orar, sino también a velar. Y dice, velen para no entrar en tentación. Velen, manténganse alertas, porque han encontrado un tesoro espectacular, el tesoro de la vida eterna. Tienen vida eterna, cuídenla, defiéndanla, enriquezcanla, atesórenla. Y hasta que cuando ya estaba terminando su ministerio público, el Señor Jesús, como ya de despedida, habló con sus discípulos en términos muy inquietantes en este asunto de sostener y de alimentar una vida de fe. Y me gustaría invitarte a leer un texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, ya cerrando el Evangelio de Mateo. El Señor Jesús ya está terminando su ministerio público. Capítulo 24 de Mateo, 24 y el versículo 42. Ya está el Señor Jesús dando sus últimas parábolas enfocadas hacia la vida futura,
sobre la venida del Hijo del Hombre, sobre los tiempos finales de la historia humana, y el Señor les cuenta que, cómo será la venida del Señor, la próxima venida del Señor, y en el medio, en el verso 42, dice: velen, velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ve? Acá hay un interés del Señor Jesús de mantenernos a los caminantes al cielo en una actitud inquieta, activa, de espera proactiva, que no estemos aburridos esperándolo, sino por el contrario, interesados en sus cosas, activos en cuanto a esa actitud esperanzada de esperarle, porque el Señor Jesús vuelve. Y la Biblia, el Señor mismo se ocupó de decirnos que así como el Señor fue tomado, una vez resucitado de entre los muertos al cielo, volverá, así vendrá, como los discípulos le vieron ir al cielo. Y como el Señor se tarda en su venida, la palabra nos dice que el Señor no se tarda en su venida, como algunos lo tienen por tardanza, sino que lo que hace es ser paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos tengan la oportunidad de creer que lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Creer en que Jesucristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados con el propósito de darnos vida, una vida que sobrepuja la muerte, vida eterna. Y ahora, aquí, al terminar su ministerio, el Señor Jesús le trae a sus discípulos parábolas que tienen que ver con la espera y que tienen que ver con la demora y que tienen que ver con los tiempos mientras tanto el Señor Jesús vuelve. Y en este párrafo del capítulo 24 les dice a los discípulos: velen, manténganse alertas, manténganse vigilantes. ¿Qué hombre de vosotros, si supiera que van a venir ladrones, le dice el Señor, no velaría y guardaría su casa y estaría atento, velando para preservar los bienes de la casa contra presuntos ladrones? Y el Señor Jesús dice: ¿cuánto más hace falta esperar la venida del Hijo del Hombre? El Señor Jesús vuelve. Que tengan vida eterna, que el Señor Jesús vuelve. Y ahora, ya que tiene el capítulo 24 abierto, mire el capítulo 25. Entonces, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo entonces? En los días del regreso del Señor Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no os falte a vosotras, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entrando con él a las bodas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo,
que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Después de decir esto, el Señor Jesús continuó con otra parábola más. Y les dijo otra parábola más, como diciendo, bueno, acá está, ya está. Habiéndoles dejado una parábola de las más inquietantes que el Señor Jesús ha pronunciado. 10 vírgenes, amigas de la novia, que son invitadas a participar del convite, del cóctel de la boda. 10 chicas, amigas de la soltera que se está casando, que conocen la familia como para haber sido invitadas a participar de un cóctel, de una celebración íntima. Ocurre que el novio se demora más de lo que ellas tenían previsto, mucho más de lo que habían esperado, como para que todas se durmieron. Y cuando estaban todas durmiendo, aparece la voz repentina e inesperada, sorpresiva, diciendo, viene el esposo, salgan a recibirle. Bueno, es interesante en esta mañana de sopa de cabello de ángel, que nos recordemos que así será la venida del Señor Jesús, al día que nadie espera y a la hora que nadie sabe, cuando cada uno de nosotros estemos en nuestros asuntos, el Señor Jesús vendrá. Cuando cada uno de nosotros estemos en nuestras cuestiones de la vida diaria, el Señor Jesús ha de venir. A la hora que nadie sabe y el día que nadie espera, la vida eterna que mora en nuestro corazón se hará verdad. Y la vida eterna que está latiendo en nuestra vida surgirá para que todo el mundo la conozca. El apóstol Pablo dice que la creación entera está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vaya si la está esperando. Ocurrirá un día cualquiera cuando Cristo vendrá con gran poder y gloria a llamar a su pueblo de los 4 puntos cardinales del mundo. Llamará a sus escogidos con voz de mando y con trompeta de Dios. Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y todos seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese día, el Señor Jesús lo pinta como lo que le ocurrió a estas 10 vírgenes, que se durmieron. Y mientras estaban descansando, surgió la voz del regreso del esposo y ellas estaban para eso, para recibirlo al esposo, estaban para cortejarlo, estaban para armar el cortejo nupcial. Y ahí aparece una diferencia. La diferencia entre 10 que están preparadas y 10 que no están preparadas. Y también surge una diferencia, que la falta de preparación se exhibe por la escasez del combustible. No estoy preparada porque falta combustible. El combustible del cual habla el Señor Jesús ha sido un asunto de diferencias en la historia del pueblo del Señor, porque para mucho estudiante del Nuevo Testamento, el aceite de las lámparas son las obras que el pueblo del Señor hace como consecuencia del Espíritu Santo que mora en su corazón. Y lo que sostiene la vida fiel a Cristo son nuestros trabajos del amor. Y toda una manera de mirar la Biblia se refieren a que había 5 diligentes que estaban activas y disponibles para la gloria del Señor en sus vidas diarias y 5 otras que estaban negligentes,
viviendo una vida cristiana sin mayor compromiso, sin mucho interés en la extensión del reino de los cielos. No voy a pasar por alto que también hay toda una manera de mirar esta misma parábola que señala que el aceite es una imagen del Espíritu Santo, unas lámparas llenas del Espíritu Santo, otras lámparas escaseándole el Espíritu Santo. Son maneras de mirar y formas de interpretar lo que el Señor Jesús dijo. Todos los que leemos las parábolas tenemos que acordarnos que el Señor Jesús siempre estableció una verdad en una parábola. Y todas las otras verdades secundarias son accesorias y muchas de ellas, hay muchas parábolas que si no nos quedamos en la verdad central podemos derivar en herejías directamente. Lo cierto es que en este caso el esposo llega, las 10 vírgenes están en un trance, las insensatas escucharon a las prudentes y en lugar de rebelarse contra ellas, obedecieron, de modo que no eran tan insensatas. Obedecieron y fueron a comprar. Y cuando llegaron a la puerta de la casa, 5 habían entrado, la puerta se cerró y las otras 5 que llegaron vivieron un momento dramático. Y el momento que define la parábola, más allá de que si el combustible era esto o aquello, el momento que define la parábola es: Señor, Señor, ábrenos. Señor, 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 ábrenos. Mire, hermana, quiero decirle que a mí me encantaría invitarte a que durante tu devoción de la semana te vengas a este momento y te pongas en el escenario: Señor, Señor, ábrenos. Y la voz de adentro dice, ¿qué dice? No os conozco. No os conozco. Lo que definió la vida de estas 5 con relación a las otras no era que el aceite o no el aceite. Lo que definió el futuro de esas personas fue que el esposo conocía a algunas y a otras no. Y ese conocimiento del esposo se manifestó en una lámpara preparada en unas y en una lámpara no preparada en otras. El conocimiento del esposo fue lo que definió que unas estaban disponibles, atentas, velando, porque conocían al esposo, y otras estaban insensatamente en medio del mover, pero sin un vínculo vital de vida eterna con el dueño del universo, que es el Señor Jesús mismo, expresado en el esposo. Bueno, termino. Dice el Señor Jesús que así será en el día de la venida del Hijo del Hombre. Que en el día de la venida del Hijo del Hombre van a ocurrir llamadas a la puerta que está cerrada. Y hay un día que la puerta se cierra. Y la puerta se cierra con las lámparas como estén. La lámpara lo único que termina es explicando el vínculo que cada uno ha enhebrado, ha elaborado, ha cultivado, ha desarrollado en la fe con el Señor Jesús, con el Dios del universo. Esto mismo, y ya termino, esto mismo lo enseñó el Señor Jesús al cierre del Sermón del Monte. Esta misma inquietud la sembró el Señor Jesús cuando terminó el Sermón del Monte. Y Él dijo: en el día de la venida del Hijo del Hombre habrá muchos que me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús dice: y yo les voy a decir, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Apartaos de mí, obradores de maldad.
Claro que en una mañana de sopa es sumamente importante que recorramos la verdad de la palabra como para inquietarnos el alma y que podamos pedirle al Espíritu del Señor que efectivamente nos llame otra vez a una vida diligente en relación a la persona misma de Dios, que como Padre del cielo nos amó, como para haber dado a Jesucristo para que muera en la cruz por nuestros pecados. Y no satisfecho con eso, Dios, para garantizarnos en el cielo, ha derramado de su Espíritu para que haga una morada en nuestro cuerpo y nos transforme en un estuche, en una casita donde vive Dios. Como devolución de amor, las Escrituras nos convidan a velar, a esperar al Señor, a permanecer en su amor diariamente, a orar, a estar disponibles para el Señor, a meditar en su palabra, a servirle, a trabajar y a vivir para la gloria de su nombre, a estudiar para Él, a trabajar para Él, a criar hijos para Él, a tener una esposa para la gloria de Él, a comprar una casa para Él y a tener un trabajo para Él. Vivir para la gloria de Dios, que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Hemos sido comprados por precio. Y en una mañana como hoy, de un repaso suave, de sopa, de fideo cabello de ángel, nos hace falta comprender que Cristo ha muerto en la cruz para comprar nuestras vidas, para que ya no seamos más nuestros, sino que seamos del que nos compró para la gloria de su nombre, de modo que podamos decir junto al apóstol, y ya no vivo yo, ya no vivo en la carne, ahora vive el Espíritu de Cristo en mí. Es la persona de Cristo la que vive en mí porque su Espíritu mora en mí. Ya no vivo yo, ahora hay vida eterna en mí. Ya no vivo más en la bombonera. No soy un bombón de la bombonera, no vivo más ya yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en la dimensión humana, lo vivo creyendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios bendiga tu vida hoy. Que el Espíritu Santo que mora en tu corazón encuentre en tu vida ambiente para crecer, para brillar. Que el fuego de Dios encuentre clima para recuperarse y que vos puedas, en medio de las circunstancias que Dios conoce todas y cada una, brillar como una luz en las tinieblas. Y cuando vas a casa a vivir la semana, puedas vivirla para el Señor, buscar razones para glorificar su nombre y razones para esperarlo, para velar, para esperar la próxima e inminente venida del Señor Jesús. Oramos.